El nombre de Wade Wilson se hizo tendencia, y no solo por compartir nombre con el popular personaje de Deadpool. El 7 de octubre del 2019, en un bar de Cabo Coral en el estado de Florida, Wade Wilson, que en aquel entonces tenía 25 años, conoció a Christine Melton y a una amiga suya. Se tomaron unas copas, se gustaron y decidieron alargar la noche en el domicilio de la joven. Después de pasar un rato los tres juntos conviviendo, la amiga de Christine decidió irse de la casa para que la anfitriona continuara la velada con Wade, sin saber que sería la última vez que vería a su amiga con vida. Cuando Christine se fue a dormir, Wade Wilson la hasta desvivirla. Luego del crimen, le robó el coche a esta mujer y huyó de la escena. A mitad de camino se cruzó con una mujer llamada Diane Reese caminando por la calle. El criminal detuvo el vehículo y le preguntó si sabía de alguna escuela cercana y la invitó a que se subiera al coche. Como Diane sospechaba de que algo no andaba bien con este sujeto, se negó a hacerlo. Sin embargo, Wade no tomaría un no como respuesta. El criminal la subió al coche a la fuerza, la golpeó y la hirió antes de empujarla fuera del vehículo para atropellarla entre 10 y 20 veces. Luego de esto, él diría con una sonrisa inquietante y burlona que la había dejado como espagueti. Los crímenes que cometió este estadounidense de ahora 30 años, combinada con su llamativa apariencia física y su alter ego inspirado en el famoso personaje de Marvel, mantuvieron a los medios pendientes de cada detalle de su caso. Su condena fue mediática, no solo por lo atroz de sus crímenes, sino también por su intento de fuga de la cárcel de máxima seguridad y su séquito de fans que intentaron hacer todo lo posible para salvarle la vida. Luego de cometer su doble crimen, Wade huyó de Florida en un auto robado y condujo hasta Ohio, donde irrumpió en la casa de Fanny y Kent Amlin, una pareja de jubilados. Sin embargo, su reinado de terror terminó tan solo horas después, cuando fue hallado por las autoridades dentro de la casa con varias bebidas. El Deadpool Killer fue trasladado a la cárcel del condado de Lee, un centro de máxima seguridad. Pero, ¿por qué estaba en una cárcel de máxima seguridad? El criminal no solo enfrentaba cargos por los crímenes de las dos mujeres, sino también por incidentes ocasionados mientras estaba detenido. El 30 de septiembre del 2020, Wilson y su compañero de celda Joseph Katz intentaron escapar de la cárcel. Otro recluso le dijo a un guardia que su compañero de celda, Lauren Curtis Sawyer, había recibido una nota de Wilson pidiéndole que organizara un viaje para salir de allí. Tras enterarse del hecho, los funcionarios registraron la celda de 10x10 que compartía Wilson y Katz y descubrieron que el marco de metal de la ventana había sido removido y que había varias grietas en el grueso vidrio de seguridad. También se había quitado un turbante de metal que había estado atornillado al piso de concreto. El recluso que denunció el intento de fuga también reveló que Wilson y su compañero de celda formaban parte de una agrupación de la prisión llamada The Unforgiven, una pandilla de supremacía blanca. Al principio, el dictamen de la tan esperada condena iba a ser el 23 de julio, pero fue cambiada para el pasado 27 de agosto debido a que los abogados de Wilson argumentaron que dos médicos, un psicólogo y un neurólogo, debían revisarlo y testificar durante el juicio. Con estos análisis, la defensa del criminal intentó argumentar que Wade tenía una supuestamente enferma debido a su adicción a las drogas. El psiquiatra forense Mark Mills afirmó que Wilson padecía algún tipo de trastorno psicótico que lo había llevado a cometer tales crímenes atroces sin ser consciente de ello. La fiscalía Sarah Miller no creyó esto y dijo al jurado todo lo contrario. Para la fiscalía, este caso se trató solo de matar por el mero hecho de matar. Cuando Wade Wilson se sentó en el estrado, se le vio sonriendo y con varios tatuajes a la vista en la cara y el cuello que antes no tenía. Evidentemente, durante esos 5 años en la cárcel, el asesino aumentó la cantidad de tatuajes en su cuerpo.
En su primera foto policial, al momento de ser detenido, Wilson tenía múltiples tatuajes en el cuello, incluido uno que decía "criado para la guerra" justo debajo de su barbilla. Cuando apareció nuevamente ante el tribunal, ya se había añadido otros tatuajes en su cara. Entre los nuevos tatuajes hubo uno que escandalizó al público. Este era una esvástica debajo de su ojo derecho. Además de este horrible tatuaje, Wade llevaba la palabra Gloria grabada en su sien derecha y una sonrisa que imitaba la del Joker que se extendía desde cada esquina de su boca. En el lado izquierdo de su rostro, Wilson tenía un sombreado extenso como un esqueleto tatuado, así como las palabras "ja ja ja", otra referencia al Joker de Batman, aquel personaje al que muchos siguen con devoción, pero que no es más que otro criminal desquiciado. Antes de su juicio, el equipo legal de Wilson presentó una moción para permitir que su cliente pudiera cubrir sus tatuajes debido a que podían influenciar la reacción de los miembros del jurado. Y bueno, aunque sus abogados ganaron la moción, la mayoría de estos dibujos, tatuajes, todavía estaban visibles durante la selección del jurado y el juicio mismo. Así como el criminal tenía un enfermizo fanatismo por el Joker, él mismo era idolatrado por un gran grupo de personas que siguieron su caso con admiración. Todo esto debido principalmente a su atractivo físico que lo llevó a convertirse en una figura controversial en las redes sociales. En este caso, un sinnúmero de seguidores y seguidoras crearon campañas para evitar su ejecución, como si el simple hecho de ser lindo fuera suficiente para convertirse en un inocente. A pesar de todas las evidencias en su contra que probaban su culpabilidad en el doble homicidio, Wilson recibió casi 4,000 mensajes de apoyo, muchos de ellos de fanáticas atraídas por su llamativo rostro cubierto de tatuajes. Entre estos mensajes se encontraban fotos, con contenido que fueron enviadas por mujeres que buscaban captar la atención del Deadpool Killer. Las autoridades tuvieron que rechazar 163 imágenes por su contenido inapropiado. Además, cientos de mujeres y otros partidarios inundaron los medios locales pidiéndole al juez Nicholas R. Thomas que le perdonara la vida. Una mujer incluso llegó a prometer su eterna devoción al asesino. Los fans de Deadpool Killer más bien, recaudaron fondos para él y promovieron iniciativas en redes sociales para evitar que lo mandaran a la silla eléctrica. Sin embargo, todo esto llegó hasta las autoridades y terminó siendo contraproducente para sus admiradores. El jurado sí hizo caso a los mensajes de las fanáticas de Wade Wilson y señaló que este hombre no podía ser idolatrado por la gente tras las cosas tan atroces que había cometido, y por esta cuestión fue que consideraron que no podía seguir existiendo y menos salir en libertad algún día. Finalmente, el pasado 27 de agosto de este año 2024, en un tribunal de Florida, se condenó a Wade Wilson de 30 años a la pena capital por los brutales feminicidios de Christine Melton y Diane Ruiz, por el voto unánime del jurado que estaba a cargo de este caso. Durante la sentencia, el acusado permaneció impasible, sin mostrar ninguna emoción. De hecho, se le preguntó si quería hablar con la corte y él dijo que no, que en ese momento no, pero que regresaría y en esa ocasión sí hablaría. Mientras tanto, los aplausos estallaron en la sala al anunciarse el veredicto final. De hecho, él mismo tendrá que decidir de qué manera se aplicará la pena de muerte, que puede ser con una inyección letal o por silla eléctrica, los cuales son los dos métodos permitidos en Florida. Luego de que se dio a conocer que fue rectificada su sentencia de muerte, las fans de Wade Wilson no se cansan de pedir una segunda oportunidad para él. Hasta el momento siguen insistiendo en que, por favor, les salven la vida. Por otro lado, el padre de Diane Ruiz, Félix Ruiz, comentó que este no es el final. El final será cuando quien le quitó a su hija tome su último aliento. De hecho, él dijo que él estará allí en la ejecución. Esa es una promesa que le hizo a su amada hija Diane.
Wade Wilson no parece tener un motivo que justifique sus ataques a personas inocentes que jamás le habían hecho daño. Es simplemente injustificable. Es, en esencia, la personificación de la brutalidad humana en su forma más pura.